Sí, se puede decir que sí, que acá empezó todo, la verdad. Todo el lugar que él estuvo, en todo espacio que él estuvo, siempre intentó organizar algo. Convencimiento de saber que para ahí te cuesta dejar la vida luchando por una causa tan noble como es la causa de los que menos tienen, de los explotados, te hace enfrentar cualquier temor. Está claro que él marcaba eso, ¿no? Que había una represión que era sistémica, direccionada, y que la respuesta tenía que partir de la unidad, la organización y la lucha. Compañeros, venimos a recordar en la imagen del compañero Carlos Almirón a todos aquellos revolucionarios que dieron su vida para que nosotros tengamos mejores condiciones de vida. A 13 años no hay justicia, a 13 años no hay nadie preso. Yo tuve la suerte de militar con él en el movimiento antirrepresivo, que era un frente en el que el compañero militaba, pero el compañero también tenía un movimiento territorial, también tenía una organización política, y hay que reivindicarlo en todos esos lugares, como también en el movimiento estudiantil. Esta es la escuela media número 2 de Lanús, la escuela secundaria donde estudiamos con Petete, con Carlos Almirón. No cursábamos en el mismo curso, ¿no? O sea, él había terminado la escuela, yo estaba estudiando a la noche, pero él venía porque había estado intentando armar el centro de estudiantes desde hacía unos años, y seguía en contacto con un grupo de pibes que seguían estudiando, más chicos, y con los que después terminamos conformando una especie de agrupación. No salió el centro finalmente, por lo menos en nuestro momento cuando estuvimos acá, pero de ahí salió una especie de agrupación estudiantil que se extendía un poco más fuera de la escuela, digamos. Y a Carlos lo conozco ahí en unos encuentros de estudiantes en zona sur. Lo conozco a él con un grupo de chicos que venían militando, una agrupación independiente eran ellos. Y bueno, nos organizamos en un barrio, inmediatamente después de eso empezaron a surgir frentes. La misma gente de los barrios tenía problemas con la policía, tenía problemas con prefectura, con gendarmería, tenía problemas, en esa época estaban de moda las racias, o sea, te venían en un colectivo, te levantaban, te cagaban a trompadas, te dejaban detenido un par de días y te decían por qué ni por cuándo te iban a largar. También estaba de moda, bueno, el gatillo fácil, igual que hoy, o sea, el gatillo fácil, o sea, la muerte extrajudicial, como le decía. Acá en media cuadra hay una escuela secundaria, que casualmente es en la que estudiaba Maxi Costecchi. Él estaba volanteando ahí con otros compañeros, con una organización que tenía en ese momento llamada ALMIR, Movimiento Independiente Revuelta Popular, convocando a la movilización por la masacre de Udge, movilización que organizábamos nosotros. Y bueno, que era un grupo todos de pibes, así de la misma edad, teníamos en ese tiempo, digamos entre los 16 y 20 años más o menos. Y lo conozco así, de la experiencia, de la militancia, de intercambiar prensas, de charlar.
yo los invito en ese momento a sumarse a Correpi. Nosotros teníamos acá en la zona sur Correpi Sur, que funcionábamos con reuniones acá en la zona, qué sé yo, y hacemos un acuerdo de incorporar, como Correpi funcionaba como una coordinadora de diferentes organizaciones, y ellos se incorporan. Y en el marco de la organización, Petete es el que toma la tarea de elaborar la cuestión antirrepresiva. Particularmente él tenía una responsabilidad importante en la organización de los grupos de familiares en zona sur. Él empieza a laburar con las diferentes familias, en caso de Gatillo Fácil, a organizar el barrio, que era lo que a él más le gustaba, ese trabajo territorial, llenándolo de contenido, ¿no? Planteando, bueno, en realidad esos chicos no es que están muertos por casualidad, digamos, sino básicamente porque son jóvenes, porque son pobres. Entonces, en el origen de Correpi, a fines de los 80, están los casos paradigmáticos que hoy se recuerdan como fundacionales del movimiento antirrepresivo en la Argentina, la masacre de Budge y el asesinato de Agustín Ramírez en zona sur, en Budge y en Solano, y en el caso de zona oeste, asesinatos como el del 89 de Marcelo Peca Rivero, y en el medio de todo eso, como haciendo un poco de nexo lógico, no necesariamente cronológico, en el 91 el caso Bulacio, pero es esa vinculación del conurbano y de los barrios pobres de la ciudad, porque en definitiva Walter también era de Aldo Bonzi, de Matanza, es lo que hace que Correpi siempre haya tenido una presencia muy fuerte a nivel territorial, más que en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, tanto de zona sur como de zona oeste. Acá en la sede de Avellaneda, y bueno, empezamos a charlar de política, de esas cosas. Y él estaba estudiando sociología y yo estaba haciendo el ingreso para ciencias políticas. Él estaba organizado con otros chicos fuera de la facultad que venían de una experiencia estudiantil del secundario y que se juntaban para discutir de política y demás. Falta pasar un poco de pulido. ¡Carlos Petete al mirar! ¡Carlos Petete al mirar! ¡Carlos Petete al mirar! ¡Ahora! 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 Aplauso, compañero. Y mira, para mí significa volver a mi infancia, porque yo a Petete lo conocí a los 7 años, porque yo jugaba a la pelota con él en la casa. Con él empezamos a preguntarnos qué eran los desaparecidos, qué eran los presos políticos, qué era el tener hambre. O sea, no nos preguntábamos, lo vivíamos en experiencia propia. Y bueno, teníamos que hacer cosas. O sea, en un momento llegamos, estábamos tan rodeados de la maldad del mundo, y puntualmente la maldad de acá de Argentina, y dijimos, bueno, hagamos algo, loco. Y en ese momento empezaron los movimientos piqueteros, justo. Los viejos petroleros que habían sido expulsados, digamos, de YPF, habían empezado a cortar en el interior del país, Mosconi, Tartagal, Plaza Winkle. Y nosotros dijimos, esa es la salida. Esa es la salida. No somos trabajadores porque no podemos acceder al trabajo. No podemos hacer paro. ¿Qué hacemos? Cortemos ruta. Cuando empezamos a movernos así, a participar de actividades de movilizaciones y demás, como que lo hacemos en el contexto de los estallidos sociales en el interior, del santiagueñazo, del correntinazo, y estábamos bastante influenciados por esos movimientos. O sea, veíamos con agrado, con alegría esos movimientos. En Buenos Aires al menos yo no recuerdo si había una lucha tan grande como en ese momento, como fue la que explotó
con el tema educativo y demás. Se da lo de la carpa docente, las huelgas de maestros y había movilizaciones casi todas las semanas. Y nos empezamos a vincular y participábamos, o sea, lo veíamos como un reclamo que nos tocaba de alguna manera, la cuestión de los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes. Y por ahí la agrupación tenía más vida por ese lado que por el lado de la institución del centro de estudiantes en sí. Acá militar con Carlos es esto, o sea, ver 40 organizaciones juntas, que todos lo conocían, porque él era nuestro nexo con esas organizaciones. Yo digo que una de las características de PTT es un tipo tan singularmente plural y tan particularmente de todos. Esto es un plenario de unificación del FOL, de los distintos movimientos que componen el FOL, de Norberto Salto, UTP, 1 de Mayo y UTCA, que es Unión de Trabajadores Carlos Almirón. Nosotros nos organizamos y tomamos el nombre de los compañeros, es una manera de tomar su bandera de lucha, ¿no? Fue compañero de muchas de nuestras compañeras históricas del movimiento, que hoy llamamos Carlos Almirón, que somos parte del FOL, pero anteriormente fueron compañeros de distintas luchas, digamos, de los MTR, de los MTD. Entonces nos parecía, en honor a ese compañero y en honor a todas esas luchas que se fueron gestando en el 2001, nos parecía muy importante recordarlo nombrando al movimiento y en cada una de las luchas, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es, en la reunión de delegados, se manda el tema de las movilizaciones, las programas de movilizaciones, las fechas. Y bueno, los delegados transmitimos desde la mesa de delegados a los barrios, hacemos asamblea y de los barrios deciden. La mayoría a ver qué condiciones están de acuerdo o no están de acuerdo y esa respuesta vuelve a la mesa de delegados de vuelta nuevamente. Sí, las marchas siempre decimos, ¿no?, que son como el punto último de todo un proceso, digamos. Los procesos se dan desde el inicio, desde incumplimiento del Estado, desde aspiraciones a crecer algo más, como por ejemplo puede ser el barrio de viviendas que estamos haciendo en Florencio Varela. Parte de los primeros movimientos piqueteros que salieron a la calle en el año 96-97. Habíamos logrado recuperar los lazos de solidaridad perdidos en la cuestión territorial. Esto de que las cuestiones las resolvemos en conjunto, mediante la asamblea, mediante la organización. Lo bueno y positivo que veo es que hemos sacado una camada de militantes de ese tiempo que han venido de los barrios. Fueron los movimientos piqueteros los que dieron aliento, ¿no? Dieron esperanza. Mostraron un gesto de resistencia y eso para nosotros es lo más valioso que tiene el movimiento piquetero, ¿no? Fue la primera vez que yo vi que se entraba a los barrios y se construía y se disputaba desde un lugar, bueno, cuando nosotros entrábamos 10 años antes con los temas de gatillo fácil, se disputaba algo chiquito a comparación de lo que era eso, ¿no? El primer contacto que tengo con ellos es la primera experiencia acá en Provincia de Buenos Aires, que es el corte de Varela, de los que después van a salir todos los movimientos piqueteros. Participamos de ese corte las 24 horas, pero además ocupamos el Banco Provincia exigiendo que se haga el pago a todos nuestros compañeros, ¿no? Y bueno, y ahí lo recuerdo a Carlos, que calculo que teníamos la misma edad en aquel momento. A diferencia de grandes sectores de la juventud de ese tiempo, la característica era un grupo de pibes que el neoliberalismo
no nos comió la cabeza y nos puso en esa salida individualista, sino que tenía un proyecto de vida, tenía un proyecto político, tenía un proyecto de sociedad. Después del 19 y 20 de diciembre, los que más tenían experiencia en organización eran los movimientos piqueteros, ¿no? Las asambleas populares que se habían creado en la época del 19 y 20 de diciembre, en esos días posteriores, eran totalmente espontáneos. Entonces, los que no eran espontáneos y los que sí ya se venían organizando en forma asamblearia y con una mínima estructura y demás, eran los movimientos desocupados piqueteros, y que les sirvió para crecer mucho más, ¿no? Y el 20 en el marco de acá puntualmente, de mucha participación juvenil, la juventud no se despierta en el 2003-2004. De hecho, Carlos me parece que representa eso, y más puntualmente es de los pocos militantes políticos organizados asesinados el 20. Es un punto de inflexión, el 20 de diciembre es digamos, aquellas jornadas del 2001, digamos, como te decía, son como nuestro Cordobazo. Llegamos a Plaza Constitución, ahí nos encontramos con Petete, que ya estaba en Constitución, con un grupo de compañeros, básicamente el grueso pertenecientes al MTR. O sea, lo que había pasado era la represión a las madres, después una gran dispersión, y esta columna ingresa a Plaza de Mayo. No es una columna muy numerosa. Yo el recuerdo que tengo es haber puesto el primer pie en Plaza de Mayo y que se arme una represión. Ahí fue la última vez que lo vi a Petete, yo no lo veo más. Prácticamente todos los militantes de Correpi estuvimos en el ámbito del centro de la ciudad de Buenos Aires, no todos juntos, porque por las características de la jornada, muchos compañeros, como fue el caso de Petete, optaron por marchar con sus organizaciones políticas de pertenencia. Bueno, nos venimos para acá, cerca de la 1 del mediodía, y ingresamos por acá, por Avenida de Mayo. Acá había una barricada que impedía el avance de una línea de canas que estaba ahí a la cuadra. Y todo este grupo de gente, que éramos unas 200 personas, que ingresamos por Avenida de Mayo, nos encontramos con la cana de espalda, reprimiendo para acá, y acá entre la barricada, entre el humo, los tiros, los piedrazos, lo veo a Carlos y me doy cuenta que es él por la forma del cuerpo. ¿Viste? Carlos tenía una discapacidad en una parte del cuerpo y que se le expresaba mucho en el movimiento del brazo. Y lo veo a él y lo veo a Beto, que Beto, bueno, un amigo de él que ahora hace 2 años que lo perdimos más o menos. Y bueno, acá lo encuentro, la cana corre para allá y el grupo de gente viene ahí y nos abrazamos con esta barricada que estaba acá, era mucha euforia. Ahí lo encuentro a él y me queda una imagen, el loco estaba con la cara tapada, los gases. Caminamos por acá abrazados hasta acá más o menos, así, y él mira en un momento, levanta el brazo y dice, mirá lo que es esto. Y nosotros teníamos esa alegría dentro, había una gran alegría, una gran efervescencia. Bueno, a veces uno no piensa que le va a pasar así, tan de cerca, ¿no? O tan directamente. Llegó un compañero de Hijos Oeste en su moto, Polo, que gritó, hay heridos, hay muertos en Avenida de Mayo. Un compañero le dice, dice, a mí me parece que uno de tus compañeros cayó herido. Entonces Diego, y lo describe,
como Petete. Lo que habíamos visto eran los disparos, primero de gases, tanto lacrimógenos como para oscurecer la escena, efectuados por el grupo de combate que estaba dirigido por el subcomisario Ernesto Sergio Weber, y los disparos habían sido los disparos de su grupo de combate con sus Itacas hacia el grupo de manifestantes que por Avenida de Mayo intentaba cruzar la 9 de julio y que casi 12 o 15 horas después sabríamos que estaba liderado por Petete. Teníamos relación con algunos compañeros que militaron en los 70, habíamos leído un poco sobre aquellos años y uno tenía idea de lo que podía llegar a ser el Estado, la burguesía. Pero siempre las ideas son como bastante lejanas hasta que uno lo sufre, digamos, directamente, ¿no? Nosotros planteamos la imputación en todos los casos por homicidio doloso, es decir, homicidio deliberado y no sin querer, por imprudencia, por negligencia, y planteábamos la responsabilidad en el marco de la función que cada uno dentro de esa cadena de mando jerárquica que empieza en el presidente y termina en el último milico que está en la calle, existe dentro del aparato estatal. Está claro quiénes son los responsables y está claro que se va a seguir la pelea para su juzgamiento y que no va a ser en el marco de este juicio, La organización de lo que fue el entierro también fue casi como una tarea militante, ¿no? Y les habíamos comentado que bueno, hubo una movilización importante para lo que para lo que era la época. Creo que te había dicho que un compañero nos dijo que le recordaba bastante a lo que eran los velorios en los 70. Se hizo una movilización como de lo que es la estación, que está a 7, 8 cuadras de acá, de la casa de Carlos, que serán 20 cuadras más, hasta el cementerio, de todo por esta zona, todo por esto que es el centro de Lanús, hasta el cementerio que está a 10 o 15 cuadras más, no sé, serían como 40 cuadras. Y eran cuadras y cuadras y cuadras de militantes de todas las organizaciones, pero también vecinos. Y los comerciantes, que la primer reacción ante cuando pasa la policía avisando que vienen los piqueteros es cerrar, cuando ven pasar el cajón y ven el dolor de la gente, de vergüenza empiezan a abrir los negocios. Ese triunfo político también es una cuestión, los avergonzamos, digamos. Con Carlos me pasa que uno lo sigue buscando, ¿no? Como que uno en las movilizaciones, en lo que sea, uno como que encontrás a uno parecido, ¿viste? No sé por qué, pero pasa eso. Algunas personas en su historia marcan hechos de conciencia para el resto, ¿no? Un hecho, una acción que uno hace deja en la conciencia colectiva algo muy profundo que vos lo vas a retomar después. Y creo que de alguna manera esta cosa de Carlos, ¿no? De ir corriendo, ¿no? Contra el hidrante y demás, bueno, yo lo tomo como un hecho de conciencia, ¿no? Como que podemos, ¿viste? Acá hubo un montón de compañeros que pusieron el hombro, que pusieron un montón de cosas por una construcción, digamos, era una juventud que militaba en contra del Estado represivo, con todas las dificultades que eso genera. Yo siempre digo que para mí la foto de Darío yendo a buscar a Maxi y al lado Facchiotti, Acosta, digamos, eso te marca esa división
entre el compañero y el enemigo, ¿no? Toda la deshumanización de unos y toda la humanidad de otros. A veces los medios de comunicación cuestionan mucho el por qué nos tapábamos las caras, y es una forma de autodefensa. Era una forma de saber que al otro día, cuando ibas a laburar o a hacer una changa, vos no te iba a parar la policía y te iba a dar una paliza porque estuviste protestando en el municipio el día anterior. El pañuelo acá en los cortes de ruta, en los pueblos, es una identificación. Es muy loco, yo me acuerdo cuando nos cuestionaban que nos tapaban la cara y cómo empezamos a taparnos la cara en los primeros cortes, que era muy sencillo, la cana pasada nos identificaba y después nos iba a buscar al barrio. Era esa la situación, la cana nos identificaba en los cortes y después nos iba a buscar al barrio. Entonces nosotros planteábamos la necesidad de cuidarnos también y eso fue dando una identidad. Yo creo que fue dando una identidad. Nosotros somos algo, somos piqueteros, peleamos por algo. Entonces me parece que también se pudo construir una identidad de lucha. Porque esta vida es tan flaca en justicia y tan gorda en dolores. Porque a nuestros colores los atan a la oscuridad. Porque tienen apresada la vida y él la quiso desatar. Y porque anduvo el camino que traerá la libertad. Eso me parece que es la principal enseñanza para lo que nos tiene que alimentar a nosotros y a las nuevas camadas de jóvenes que seguramente van a hacer las cosas mejor que nosotros. Bueno, porque es parte de nuestra historia. Carlos Almirón, Darío Santillán, Mariano Ferreira. Y es la mejor manera de mantener vivo ese recuerdo. Que Carlos sea grito de rebeldía, que Carlos sea marcha, sea canto y sea alegría. Porque Carlos transmitía eso, mucha alegría. Y que así el compromiso que tenemos con él es acá, seguir luchando, seguir en las calles. En caso de un pibe como los demás, que bien abrazadito a su pueblo lo supo desafiar, sintiendo cada injusticia como un reto personal. Petete Almirón, porque entendió lo central, lo más esencial en la vida. No hay nada que valga más que jugarse por los demás. Por algo se le decía Petete. Los más jóvenes quizá no saben del personaje aquel de dibujitos animados que andaba con su libro gordo y que era una especie de enciclopedia parlante. Y bueno, ese es el origen de su apodo. Que valga más que pelear.